¿Te apasionan los crímenes? ¿No puedes parar de leer novela negra? Quédate aquí. Mi nombre es Anselmo Ramos, soy periodista, formador, lector empedernido y en unos meses se publica mi primera novela, segunda si se cuenta la que escribí con 11 años sobre islas y tesoros. Te doy la bienvenida a Crimen y Novela Negra. ¡Arrancamos! El 30 de mayo de 2013 en Madrid se encontró muerto en su domicilio el cámara de televisión Mario Biondo, nacido en Palermo, Italia, y entonces esposo de la conocida presentadora española Raquel Sánchez Silva. A primera vista todo parecía indicar suicidio. El cuerpo de Biondo fue hallado ahorcado. Sin embargo, una trama judicial, mediática y personal se abriría con acusaciones, investigaciones contradictorias y una familia que nunca aceptó la versión oficial. El caso se ha convertido en uno de los más mediáticos y polémicos de los últimos años en España, pero también en Italia. Ahora, despidiendo 2025, la Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido por primera vez que en el expediente existen indicios de que la muerte de Biondo pudo no ser suicidio, reconociendo elementos que no encajan con esa versión y vinculando los hallazgos a una investigación italiana anterior que sugería homicidio como causa probable. Pero ¿quién era Mario Biondo? Biondo era un profesional de cámara italiano, conocido sobre todo en el entorno televisivo por su trabajo técnico en programas de entretenimiento. De hecho, cuando murió trabajaba en el célebre espacio MasterChef. Nacido en Palermo, llevaba años en España cuando conoció a una de las presentadoras más populares del país. Raquel Sánchez Silva es una presentadora española con amplia trayectoria en televisión, tras programas como Supervivientes, Al filo de lo imposible o Maestros de la costura, y gozaba de gran notoriedad mediática y profesional. Su vida personal siempre interesó al público y la relación con Mario Biondo se convirtió en foco de atención desde su inicio. La pareja se conoció en el entorno de los rodajes de televisión. Supervivientes, el popular reality show de supervivencia, fue el escenario en el que se cruzaron sus caminos laborales y personales, y donde se inició su relación sentimental. El flechazo fue intensísimo, y comenzaron una relación televisada con apariciones públicas y presencia en eventos sociales. Esta relación fue quemando etapas muy rápido, y en pocos meses decidieron casarse. La pareja contrajo matrimonio en junio de 2012 en Italia. Si quieren ver un vídeo resumen de la boda desde dentro, de 9 minutos y medio, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Giuseppe Biondo, el padre del novio, titulado In memoria de Mario Biondo, donde se muestran imágenes íntimas del enlace, rebosantes de felicidad, con la música de fondo de Aerosmith, Dream On, y de la bachata morena Yo soy tu marido, con frases como yo no sé por qué razón me olvidaste. En el canal del padre hay otras 18 piezas de su hijo en situaciones familiares y domésticas para el recuerdo. Después de la boda, ya en Madrid, Biondo continuó su labor profesional y Sánchez Silva siguió su carrera en televisión, pero la tragedia se presentó sin que se llegara a cumplir ni el año de casados. El 30 de mayo de 2013 la policía encontró a Mario Biondo sin vida en su domicilio de Madrid, ahorcado. La investigación policial inicial determinó que la causa de la muerte fue un suicidio por asfixia mecánica, sin presencia de signos externos de violencia que indicaran implicación de terceros. Esta primera conclusión fue reflejada en la autopsia forense realizada entonces, que no encontró indicios evidentes de intervención criminal. Ese forense ha sido duramente criticado por voces como la del criminólogo Óscar Tarruella, que indica que ni siquiera tomó la temperatura del cuerpo. Lo acusa de mala praxis, como si quisiera simplemente confirmar un suicidio rápido y listo. La escena y las circunstancias se cerraron rápidamente entonces como un suicidio, lo que generó desde el principio una fuerte reacción de la familia de Biondo, que jamás aceptó esta versión. Unos días después, la familia viajó a Palermo, Italia, y el cuerpo fue enterrado allí.
El programa de Cuatro Todo es Verdad emitió secuencias del sepelio, donde se ve a Raquel Sánchez Silva pronunciando un discurso en la iglesia del que extractamos este pasaje. Mario, amor mío, me has dado el verdadero amor ahora. Yo no tengo nada sin ti, pero prometo que seré feliz por ti. Además, el programa mostró otras imágenes, las de Raquel en el cementerio. En ellas la vemos llorando y cantando en italiano a Mario. Quédate conmigo en la proximidad de mi aliento. Adiós, amor. En las impactantes imágenes se ve a una Raquel rota y a raíz de su emisión recibió críticas de sobreactuación. La muerte de Biondo se cerró judicialmente como suicidio en España con un archivo de la causa, pero la familia siguió luchando. En los años posteriores se realizaron varias autopsias y exhumaciones del cuerpo de Mario Biondo, buscando esclarecer la causa real del fallecimiento. Con el paso de los años, la familia seguía insistiendo en que Mario no se suicidó, Mario quería vivir, frase que se incorporó como lema de su lucha judicial y mediática contra la versión oficial. Mientras tanto, la prensa rosa empezó a exhibir las relaciones personales de la presentadora después del suceso, publicando desde viajes vacacionales a Ibiza de Raquel hasta nuevas relaciones sentimentales y vida pública activa apenas semanas después, lo que alimentó controversias y sentimientos encontrados en el público y en los padres de Mario Biondo. Pero volvamos al día de la muerte del cámara para inspeccionar los detalles. 30 de mayo de 2013. Raquel Sánchez Silva había intentado contactar con su esposo por teléfono móvil y no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando decidió pedirle a su asistenta que fuera a la vivienda y allí ella se encontró con la macabra escena. En el apartamento Mario Biondo estaba suspendido de un pañuelo atado a una estantería en el salón. El cuerpo estaba en una postura en la que parecía haber caído hacia adelante con los brazos extendidos, lo que generaba dudas sobre si se trataba realmente de un suicidio, según se lee en El País. El equipo de emergencias llegó a la vivienda en cuestión de minutos y certificó la muerte de Biondo, pero sin signos evidentes de lucha o defensa. La policía judicial recogió pruebas del lugar y realizó la inspección ocular de la vivienda. Se observó que la puerta no estaba forzada y se determinó en un principio que no había elementos que indicaran un ingreso de un tercero. La primera conclusión oficial, por tanto, del Cuerpo Nacional de Policía fue que Mario Biondo se había suicidado. Según la autopsia realizada en el Instituto Anatómico Forense, el cadáver no mostraba signos de violencia más allá de las lesiones típicas de un ahorcamiento. El informe forense indicaba que no había indicios de lucha ni de intervención ajena, lo que refuerza la hipótesis inicial del suicidio. A pesar de que no se hallaron signos de esa violencia externa en el primer momento, los padres de Biondo manifestaron su desconfianza en que su hijo hubiera tomado esa decisión, argumentando que Mario tenía una vida plena y proyectos de futuro. Y es que desde el principio la familia Biondo no estuvo de acuerdo con la versión oficial. En una entrevista concedida al Mundo, los padres de Mario aseguraron que su hijo nunca mostró indicios de depresión o intenciones suicidas. Además, señalaron que el estado emocional de Mario había sido relativamente estable durante las semanas previas a su muerte y que había sido incluso optimista sobre su futuro profesional y personal. Por otro lado, en los primeros días posteriores al fallecimiento, algunos periodistas empezaron a especular sobre posibles desavenencias matrimoniales entre Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva. Según el documental de Triun Arts sobre este caso, Raquel relata inicialmente que tuvieron una pequeña discusión ese día porque Mario no iba a ir con ella a Plasencia, donde Raquel iba a acompañar a un tío al médico al día siguiente. Está comprobado que ya solo Mario llama a un camello, un tal Nacho. Hacemos un paréntesis. Se filtraron años después dos declaraciones de Raquel Sánchez Silva en el juzgado. La primera, el 13 de junio de 2014, dice que ella no vio en ningún momento cómo Mario Biondo consumía cocaína a lo largo de su relación. Pues bien, en su declaración policial de un año antes, el 5 de junio de 2013, había indicado que sí lo había visto consumir las semanas anteriores. En la segunda declaración que se filtra años después, el 18 de enero de 2016,
Raquel Sánchez Silva dice no conocer a Nacho Leonardi, ese traficante al que llama Mario Biondo cuando se queda solo la tarde antes de su fallecimiento. Raquel dice no conocerlo, pero el camello suele suministrar droga a algunas personas del mundo de la televisión, y Raquel tenía guardado su contacto desde 2008 y había intercambiado mensajes con él. Después de esa llamada, Mario llama a un número desconocido, luego a su hermano y a su hermana. Las conversaciones son normales, en un tono alegre, hablando con ellos de planes futuros, y a eso se atiene también la familia, ya que no pueden ser preludio de ningún suicidio. Mario sacó esa noche dinero de un cajero y, según movimientos de su tarjeta, siempre y cuando la tuviera él en su poder, pagó varias consumiciones en un local de Alterne. Según la madre de Mario, Santina, sobre las 12:30, una vecina dice haber escuchado gemidos desde dentro de la vivienda. Hasta la 1 de la mañana, Raquel y Mario se intercambian varias llamadas, pero a las 4 de la madrugada hay una llamada desde el móvil de Mario al de Raquel, y ésta no se la devuelve hasta las 2:20 de la tarde del día siguiente, según narra Santina, la madre de Mario. Por la mañana, Mario no fue a trabajar y un compañero llama a Raquel. Esta no logra localizarlo y llama a la asistenta, que aunque no trabaja, llega esa tarde a la vivienda y se encuentra el cadáver de Mario colgado en una estantería, y llama al 112. Santina acusa a Raquel de contradicciones en las horas en las que sucedió todo. Ella se entera de la muerte de su hijo a las 18:30. Es la propia Raquel la que la llama. La familia viaja a Madrid. La madre, Santina, visita el piso días después. Raquel está en ese momento también y dice que no lo había pisado desde el fatídico día. Pero antes, la hermana de Mario había visto luz en el piso. Este además estaba muy ordenado. Raquel dice que le dijo que a su vuelta de Plasencia lo quería ver así. La madre se hace una pregunta lógica. Si se iba a suicidar, ¿para qué iba a ordenar y limpiar? Luego Raquel se arrodilla en el punto justo donde estaba Mario, según el relato de la madre, cuando la estantería era muy larga y aún nadie había visto las fotos del hallazgo del cadáver. Y la madre relata un capítulo muy extraño. Hay un papel con un link, un enlace de internet, con la letra de Mario. Raquel contestó muy alterada al descubrirlo: yo no puta, siempre según el relato de la madre, como si fuera un enlace a una grabación sexual de hace años que Raquel dijo haber borrado. Pero no se investigó. Raquel se quedó el papel sin entregarlo a la policía, dice Santina. Pero en este punto nosotros nos preguntamos, ¿y la policía no lo había encontrado antes? ¿No se revisó nada? Otra vez nos encontramos con un caso en el que supuestamente no se tomaron todas las precauciones y se recabaron pruebas en la escena de la muerte. Y eso es clave. Nos recuerda al primer episodio de este podcast, Crimen y Novela Negra, donde hablábamos de una inspección muy deficiente de la escena, ese caso en la desaparición de Madeleine McCann. Hasta el periodista especializado en sucesos, Nacho Abad, reconoce que estuvo ahí, en el piso de Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva, en las horas posteriores al hallazgo del cadáver. ¿Cómo puede ser que alguien ajeno a la investigación pudiera haber accedido? Es un ejemplo, pero bastante significativo. En el documental de Triun Arts, que ya hemos citado, se indica que alguien modifica el historial de búsqueda a las 5:41 en el portátil de Mario, cuando éste ya está fallecido según los forenses. Y un primo de Raquel, Enrique, admitió en su declaración en el juzgado que borró fotos y vídeos vía remota desde Plasencia, 996 gigabytes, según Santina, la madre. Se cambió la contraseña también. Eso, según explica el criminólogo Óscar Tarruella, ya de por sí es un delito, por mucho que se pueda pensar que se eliminó porque pudiera haber fotos o vídeos subidos de tono comprometidos que se pudieran filtrar y comercializar. Y estaba echada la llave, lo que indica que pudieron acceder personas con acceso a ella, muy cercanas. Raquel Sánchez Silva en Twitter el 1 de julio de 2013, a la mañana siguiente del hallazgo del cadáver,
A las 10:20 de la mañana publica: Mario quería vivir y no se quitó la vida. Todo apunta a un desgraciado accidente. Raquel, aunque visiblemente afectada por la muerte de su marido, fue rápidamente señalada por los medios debido a su aparente rapidez en retomar su vida social tras el fallecimiento. En junio de 2013, apenas 2 semanas después del funeral, se publicaron fotografías de la presentadora de vacaciones en Formentera, lo que generó una oleada de críticas en redes sociales. Muchos interpretaron estas imágenes como una señal de que Raquel no estaba tan afectada por la muerte de su esposo como cabría esperar de alguien que había estado en una relación tan cercana. La crítica pública fue feroz y las revistas del corazón no tardaron en especular sobre posibles relaciones sentimentales previas de la presentadora, añadiendo leña al fuego del morbo mediático. En este punto, fuentes cercanas a la presentadora señalaron que Raquel simplemente intentaba encontrar algo de normalidad después de la tragedia. Y después de eso llegan las primeras declaraciones públicas ante un micrófono de la viuda de Mario Biondo. Raquel había acudido a un acto publicitario y en una conexión en directo con Ana Rosa Quintana arranca diciendo: «Hola a ti y a todo tu equipo. Me llegaron todos vuestros mensajes desde mi Sony Xperia Z», a la vez que blandía 2 teléfonos móviles en sus manos. La crítica ante la desafortunada reaparición, en la que metía una píldora publicitaria asociada a la recepción de mensajes de condolencia, fue atroz. La figura de Raquel Sánchez Silva pasó a ser una protagonista constante en las revistas del corazón, por su vida social activa, sus nuevas relaciones y sus apariciones públicas. En 2014, poco más de un año después de la muerte de Mario Biondo, Raquel Sánchez Silva fue fotografiada con Matías Dumont en varios eventos sociales, lo que confirmó que la presentadora había comenzado una nueva relación. Este movimiento no pasó desapercibido para parte del público, que interpretó que la rapidez con que Raquel se había recuperado de la tragedia reflejaba una actitud muy distante de la imagen que se tenía de la viuda desconsolada. Este comportamiento fue interpretado por algunos como una señal de que Raquel no estaba tan afectada como la sociedad había esperado. Mientras algunos la defendían por su derecho a rehacer su vida, otros la criticaban por no estar lo suficientemente afligida como para esperar más tiempo antes de iniciar una nueva relación. Sin embargo, lo que realmente causó revuelo fue el hecho de que en 2015 Raquel Sánchez Silva anunció su embarazo. La noticia de que estaba esperando un hijo con Dumont sorprendió tanto a los medios como al público, debido a que no había transcurrido ni siquiera 2 años desde la muerte de Mario Biondo. Esta noticia fue interpretada por muchos como una forma de que Raquel reemplazara rápidamente a Mario en su vida, lo que aumentó la controversia en torno a su comportamiento. Por su parte, la familia Biondo nunca dejó de cuestionar la actitud de Raquel. En sus declaraciones públicas, los padres de Mario dejaron claro que seguían considerando a Raquel responsable de la muerte de su hijo, al menos indirectamente. Mientras tanto, la presentadora evitó referirse a estos comentarios y mantuvo su versión de los hechos. El amor con Mario había sido sincero y su muerte era un hecho trágico e inexplicable. Raquel Sánchez Silva fue objeto de una guerra mediática que la presentó tanto como víctima como posible responsable, aunque fuera indirectamente. Mientras algunos la defendían, subrayando que no se le podía exigir que viviera una vida determinada tras la muerte de su esposo, otros señalaban que su distracción social durante el periodo de duelo no era adecuada y que sus actuaciones públicas daban la impresión de indiferencia. En un contexto lleno de rumores, la falta de respuestas claras sobre la muerte de Mario Biondo contribuyó a intensificar la presión sobre Raquel, que se convirtió en una figura controvertida no solo por la trágica muerte de su esposo, sino también por su aparente actitud en relación con la gestión de esa vida personal tras el suceso que estamos comentando. Y además de esa gestión de la vida personal, ya que siempre hay una parte de la opinión pública que juzga cómo otros gestionan esa superación del dolor, se une el hecho de que es cierto que Raquel no quiso ahondar en investigaciones judiciales para acabar de esclarecerlo todo, sino que pensó que lo mejor era pasar página. En España, la decisión de archivar el caso fue ratificada por los tribunales en el mismo 2013, apenas meses después de la muerte de Mario.
El juez español alegó que no había pruebas suficientes que apuntaran a un homicidio y que según los informes forenses la causa de la muerte era claramente un suicidio. Esta decisión, lejos de dar tranquilidad a la familia, generó una gran frustración y desconfianza en la justicia española. La familia Biondo, encabezada por su madre y padre, recurrió a la decisión, pero todos sus intentos de reabrir el caso en España fueron infructuosos en un primer momento. El verdadero giro en la investigación ocurrió en Italia, el país natal de Mario Biondo. La familia recurrió a la justicia italiana para exigir una nueva investigación, apoyándose en la hipótesis de que las primeras pesquisas realizadas en España no fueron lo suficientemente exhaustivas. El Tribunal de Palermo, después de examinar el caso, decidió reabrir la investigación, reparando en que quizás no se habían realizado todas las pruebas necesarias en el cuerpo de Mario. En particular, se cuestionó la ausencia de un análisis de toxicología, que en principio no había sido practicado en las autopsias hechas por los forenses españoles. Además, se comenzó a estudiar con más detalle los elementos encontrados en el apartamento de Madrid, que al principio no habían sido suficientemente analizados. La decisión italiana de reabrir el caso fue considerada un triunfo para la familia, aunque también a la vez suscitó de nuevo una gran expectativa mediática en ambos países. El fiscal italiano encargado del caso, Giuseppe Gagliardi, aseguró que había indicios suficientes para pensar que la muerte de Mario Biondo no había sido un suicidio. En 2016, el fiscal italiano solicitó a las autoridades españolas la revisión completa de la causa de la muerte y una nueva autopsia del cadáver, que fue exhumado en Palermo en octubre de ese año. El informe forense realizado en Italia destacó varios puntos que no se habían investigado adecuadamente en España. Según el informe, el pañuelo con el que Mario Biondo fue hallado no era compatible con un suicidio típico. Además, los expertos italianos señalaban que los días previos a la muerte de Biondo su comportamiento parecía normal y no indicaba signos de depresión o de intención suicida. El informe también cuestionó las circunstancias del hallazgo del cuerpo. Los forenses italianos establecieron que el hecho de que Mario Biondo estuviera colgado de una estantería en lugar de hacerlo de un punto fijo tradicional, como una viga, podría ser un indicador de manipulación o de una escena montada. Los análisis de la posición en que fue encontrado el cadáver indicaron que había sido imposible para la víctima haberse colocado en esa posición por sí sola. En este contexto, los abogados de la familia Biondo insistieron en que el cuerpo de Mario no presentaba signos típicos de suicidio y que debían investigarse más a fondo las posibilidades de un homicidio. La familia continuó luchando por que se realizaran nuevas investigaciones en profundidad sobre las circunstancias de la muerte de Mario. Días después del hallazgo del cadáver, las especulaciones sobre lo que había pasado se dispararon. Incluso se llegó a barajar en esos momentos la teoría de que Biondo falleció practicando algún tipo de juego sexual. Y para añadir mayor confusión, Raquel Sánchez Silva declaró a la policía, según publicó Interview, que jugaba a estrangularse con su hermana cuando eran pequeños. La familia Biondo presentó una nueva solicitud en los tribunales italianos para que investigara las posibles huellas de un crimen organizado o la posible participación de terceros en la muerte de Mario. En particular, se hicieron nuevas acusaciones contra Raquel Sánchez Silva por su posible implicación indirecta, aunque no se le presentaron cargos formales. La familia de Mario insistió en que los informes policiales españoles no habían tomado en cuenta la relación tensa entre la pareja, la posible existencia de conflictos familiares y la falta de pruebas claras sobre un suicidio. En esta nueva fase de la investigación, se comenzaron a examinar las grabaciones de cámaras de seguridad y las comunicaciones telefónicas de los días previos a la muerte de Mario, buscando posibles contactos que pudieran haber intervenido en el suceso. Una empresa tecnológica llegó a situar a 2 personas más en el piso de Mario Biondo o sus alrededores por sus conexiones móviles. Y llegamos a la actualidad. La Audiencia de Madrid acaba de asegurar que hay indicios de que la muerte de Mario Biondo no fue un suicidio.
Esta sentencia entronca con la de agosto del 2022 de un tribunal de Palermo, en Italia. Ahora la Audiencia de Madrid indica que se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosas pruebas periciales y una copia de una resolución judicial de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del señor Biondo no fue suicida. Pese a todo, no entra más allá, ni se cambia el estado en el que se encuentra este caso, ya que desestima el recurso de apelación que presentó el bufete Boseler Abogados, que ahora, con esta sentencia, que si bien no cambia oficialmente nada, sí deja abierta una posibilidad alternativa al suicidio, por lo que estos abogados de la familia anunciaron recurso ante el Tribunal Constitucional e incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El documento de la Audiencia de Madrid apunta a que en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas, interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros, que no lo fueron y que, dado el tiempo transcurrido, ya no pudieron llevarse a cabo. Los abogados de la familia Biondo aseguran que este dictamen de la Audiencia de Madrid hace que se reafirme su convencimiento de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación y por ello asesinato. Con el recurso ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, buscan que se reabra el caso en España y se practiquen de nuevo las pruebas e investiguen los hechos. También ponen encima de la mesa la posibilidad de pedir una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia por mala praxis en toda la investigación. La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado como ciertos todos los argumentos de la resolución de Palermo, incluidos los que impiden proseguir con la investigación a causa del tiempo transcurrido, asegura este bufete de abogados. Esa resolución del Tribunal de Palermo, a la que se refiere, en 2022 dictó en Italia que la muerte de Mario no fue accidental, como se barajó en un primer momento, y se dictaminó en España, sino un asesinato. Fue asesinado por autores desconocidos que simularon un suicidio, asegura el informe del juzgado. En el momento del hallazgo del cadáver, se deberían haber realizado actividades de investigación que no se realizaron, añade el juez italiano. Y se refiere directamente a Raquel Sánchez Silva. Las contradicciones contenidas en las declaraciones de la viuda de Biondo deberían haber inducido a los investigadores españoles a realizar escuchas telefónicas para determinar la verdad de los hechos. El caso de Mario Biondo ha sido un tema recurrente en prensa, radio, programas de televisión y podcasts especializados en crímenes reales como este. En especial, el misterio que rodea su muerte ha capturado la atención de los aficionados al true crime y a los documentales, quienes siguen analizando cada detalle del expediente para encontrar nuevas pistas. Varias plataformas de streaming han producido documentales y reportajes sobre el caso, que exploran las dudas de la familia Biondo y la posible implicación de terceros. Especialmente polémico fue el documental emitido por Netflix. La madre de Mario Biondo contó que había aceptado hablar para la productora sin saber que detrás se encontraba el ex-manager de Raquel Sánchez Silva. Y ahora la reflexión final y las preguntas incómodas. Las primeras sobre Raquel Sánchez Silva y los padres de Mario Biondo. La presentadora se ha convertido en una verdadera villana de este caso, tal y como se describe en el podcast de las Amigas Estupendas, autoras del libro Crímenes Rurales de RBA. Algunos de sus comportamientos han sido, como mínimo, desafortunados. Pero el dolor cada uno lo gestiona como puede y como quiere. Si Raquel hubiese desempeñado el papel de una viuda afligida sin salir de casa, ni juntarse con amigos, ni mucho menos comenzar una nueva relación, ¿hubiese cambiado algo con respecto a la muerte de su esposo? ¿Cuánto tiempo es el que debe transcurrir hasta que una persona puede superar el duelo? ¿Es un deporte nacional el hecho de juzgar lo que sienten otras personas? ¿Incluso debía esperar a tener hijos? Esos hijos que además trataba de tener con Mario sometiéndose a pruebas de fertilidad. Y en el lado contrario, Raquel no salía de una torpeza pública para entrar en otra. ¿Cómo se le ocurre, por ejemplo, por más que fuera trabajo en forma de publicidad, asociar con ella el duelo
y en una conexión con Ana Rosa Quintana agradecer los mensajes de condolencia recibidos, citando que los había recibido en un modelo Sony Xperia. Eso sí, quizás también la madre de Biondo cometió errores, como el de publicar incluso la foto del cadáver de su hijo. Es cierto que explicó que era fruto de la desesperación y de una lucha sin cuartel que está llevando la familia. Porque más que torpezas, lo que sí puede extrañar de Raquel Sánchez Silva es que no quiera indagar más sobre la causa de la muerte de Mario. Como mínimo, hay dudas, y a ella, por más que quiera pasar página, podría compatibilizar ese deseo de superarlo con apoyar una investigación de verdad esclarecedora. Hay varias hipótesis sobre la muerte de Mario. La del suicidio, que ha sido la oficial durante mucho tiempo, se tambalea con hechos como las conversaciones de esa misma noche con los hermanos, con un halo de normalidad o incluso de alegría compartida con su familia, que no tiene mucho sentido. Pero sobre todo con elementos de la escena, como el propio pañuelo o la posición del cuerpo, o incluso con supuestos golpes sufridos que no entroncan con esa versión del suicidio. Otra hipótesis, deslizada en algunas etapas de la investigación de una supuesta práctica sexual, es muy poco probable, sin intervención de terceras personas y con Mario vestido en pijama, que es como lo encontraron. Los dos últimos dictámenes judiciales, el de Palermo de hace varios años y el de ahora de la Audiencia de Madrid, abren nítidamente la posibilidad del homicidio. En cualquier caso, hay que seguir investigando a su entorno, a todas las personas que pudieron estar cerca de su casa esa fatídica noche, revisando y tratando de reparar, en la medida de lo posible por el tiempo transcurrido, todos los errores de la investigación. A medida que pasan los años, el caso de Mario Biondo sigue siendo un enigma sin resolver, con muchos interrogantes. La familia, los periodistas, siguen buscando respuestas a las preguntas que aún permanecen sin ellas. La falta de pruebas concluyentes, las contradicciones, han dejado este caso atrapado en un círculo de especulaciones y teorías, mientras que la justicia no ha logrado esclarecer lo ocurrido. Aún, porque siempre hay esperanza. Ahora, más que nunca. Y de la realidad a la ficción. En nuestro bloque literario de hoy vamos a reseñar una fantástica novela que lleva el sello de la serie negra de la editorial RBA. En el episodio anterior hablábamos de un autor muy consolidado y una verdadera estrella literaria, como es Don Winslow. Por cierto, un paréntesis. Si quieren poner un poco de humor y destensar esta polarización política en la que andamos metidos, lean el último artículo del blog de Substack. En la información del podcast tienen el enlace. En él recreamos una cena navideña con 4 políticos españoles que se regalan libros, y uno de ellos es de este autor que les digo, Don Winslow. Tras este paréntesis retomamos con el autor de hoy, ¿vale? Con Harlan Coben. Es un tipo muy prolífico, con un sinfín de novelas ya y una trayectoria muy consolidada. De hecho, acaba de publicar uno junto con Reese Witherspoon, sí, la actriz de Hollywood. En otro episodio hablaremos de la incursión actual de esta actriz en el mundo de la literatura, que es fascinante. Pero ahora hablemos de la novela El chico del bosque, de Harlan Coben. La historia arranca con la desaparición de un adolescente que está sufriendo acoso escolar. Este es un tema que trataremos en posteriores episodios y en la parte de crímenes reales, porque así lo consideramos cuando acaba de la peor forma posible el bullying. Es un crimen. El caso es que esta niña, Naomi Pine, desaparece y un compañero de clase, Matthew, el único que parece tener una cierta simpatía por ella, da la voz de alarma. Lo hace recurriendo a su abuela, Hester Krimstein, una célebre abogada con un programa de televisión. Otra vez reseñamos el hecho de que debe haber, como es este el caso, protagonistas de edad avanzada, con una energía contagiosa y que en esta etapa en la que se encuentran se enfrentan a un problema mayúsculo. Y lo hacen con habilidades que en muchas ocasiones se desprecian en otras novelas o películas en las que los protagonistas tienen que ser jóvenes, apuestos
y los personajes maduros están restringidos a una jubilación tranquila. Aquí sí hay hueco para ellos. La abuela del chico tiene un papel preponderante en la trama. Eso sí, hay otro protagonista, el chico del bosque, título del libro. Y ojo, no estoy desvelando nada con esto, ¿eh? Aquí no hay spoilers. Se trata de Wild, un hombre ya que de niño fue encontrado viviendo solo en el bosque. En esta novela también hay un trasfondo político, con maniobras de ricos empresarios en connivencia con políticos que arman una trama que tiene de todo y también habla de injusticia, y me atrevo a decir que de mucha actualidad. Es una obra muy completa, pero nada compleja. Es muy entretenida. Es relativamente corta y perfecta para bebértela durante este tiempo navideño. Bueno, y durante cualquier otro. Además, este podcast puedes escucharlo en cualquier otra temporada, lógicamente. Extractamos un pasaje del libro que habla además de la sinrazón del acoso escolar, del bullying. Porque eres fuerte, atractivo y probablemente atlético. Naomi no es ninguna de esas cosas. Es ese tipo de chica wild, la empollona inadaptada y acosada. De algún modo, y esto sonará horrible, hay algo en ella que hace que a los demás les resulte más fácil. Una naturaleza humana de la que nadie quiere hablar. Siempre hay quien disfruta del espectáculo, como si se lo mereciera. Y no solo son los estudiantes. Los otros profesores se sonríen como divertidos. No digo que les guste, pero no hacen nada por defenderla. Pero tú sí. Lo intento. A veces eso no hace más que empeorar las cosas. Sé que parece un pretexto, pero cuando he intentado defenderla, bueno, digamos que no he arreglado las cosas. Así que lo que hago es fingir que se ha portado mal, o algo, espero que eso ayude a mejorar su imagen, y como castigo la echo de la cafetería a la hora del almuerzo. La mando al estudio de arte. A veces, si no tengo turno en la cafetería, me siento con ella. No creo que haya ayudado mucho a cambiar la actitud de los otros, pero al menos... ¿Al menos qué? Al menos Naomi tiene un respiro. Al menos disfruta de unos minutos de paz. Ava parpadeó para quitarse una lágrima. Si Naomi ha desaparecido, probablemente haya huido. ¿Por qué dices eso? Porque su vida es un infierno. El bullying es un tema que se toca, pero hay más. Quizás el más importante sea el de la injusticia en el libro. Injusticia con mayúsculas. No te cuento más. Recuerda, El chico del bosque, Harlan Coben, editorial RBA. Y como siempre decimos, si te han entrado ganas de leerla, corre al que seguro que es uno de los sitios más bonitos de tu ciudad. Tu librería favorita. Es un lugar mágico que haces tuyo, lleno de historias que te van a tocar en cuanto abras el mejor objeto del mundo, simplemente un libro. Espero que te haya gustado este cuarto episodio de tu podcast Crimen y Novela Negra. Si es así, hoy solo te pido dos cosas. Puntúalo con 5 estrellas y déjame tu correo electrónico para que te avise de novedades. ¿Cómo hacerlo? Pues o bien visita mi blog en Substack, en la parte de información del podcast tienes el enlace, escríbelo en la casilla de suscripción de la web, recuerda anselmoramos.es, y si no te quieres complicar, escríbeme un correo a mi mail, autor@anselmoramos.es. Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el quinto episodio de Crimen y Novela Negra. Hasta entonces te deseo una vida a todo color, pero lecturas negras, muy negras.